días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida una vez más a este su canal Asociación de Abogados. Hoy abordaremos y les explicaremos más temas del derecho, con el fin de que ustedes conozcan más sobre ciertos temas. El temario será el siguiente. 1. Concepto jurídico. 2. Atributos de las personas. 3. La patria potestad. 4. La adopción. 5. El matrimonio. 6. El divorcio. Es un honor poder estar aquí nuevamente con ustedes. Ahora les platicaré un poco más acerca de lo que es el concepto jurídico. Concepto jurídico. Los conceptos jurídicos fundamentales constituyen el núcleo básico, ineludible e irrenunciable del estatus jurídico del individuo. Se encuentran relacionados con la dignidad de la persona, por lo que son importantes para su libertad y autodeterminación, y su desconocimiento propicia la vulnerabilidad de la dignidad e impide el desarrollo individual y personal. Y como decía Hans Kelsen, los conceptos jurídicos fundamentales se clasificaban en 1. Hecho ilícito o antijurídico. 2. La sanción es aquel que cuando dicha persona no muestra una conducta adecuada en el Estado, debe ser sancionada por la autoridad. 3. El deber jurídico. Se dice que la persona tiene la obligación de cumplir con cualquier norma jurídica. 4. El derecho subjetivo, pues es la autoridad para exigir que cierta persona cumpla sus deberes como ciudadano. 5. El sujeto de derecho o persona jurídica. Es la persona que se hace acreedora de derechos y obligaciones. 6. Responsabilidad jurídica, pues es toda aquella realización de sanciones que te otorgan por mal incumplimiento, ya que cada uno de estos nos trae diferentes conceptos que debemos cumplir y llevar a cabo. También les hablaré acerca de la persona física y moral. La persona física, el Código Civil Federal, en el título primero de las personas físicas, define como persona física a todos los seres humanos con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, ya que se dice que las personas físicas tienen derechos y obligaciones, ya que tienen la capacidad para desarrollar actividades de cualquier tipo, por ejemplo, desarrollo de actividades comerciales, políticas y sociales dentro de su entorno social. Y también hay personas que contraen nuevos compromisos y derechos según como lo indica cada marco jurídico, así como también las personas físicas se definen a través de su nacionalidad y tienen un nombre reconocido y registrado oficialmente. Clasificación de las personas físicas. Las personas físicas se clasifican en cierto régimen fiscal de acuerdo a las actividades económicas que desarrollan y la forma en que obtienen sus ingresos. Hay personas que tienen un régimen fiscal ya que es un conjunto de derechos y obligaciones que se obtiene para la realización de su actividad económica, y también hay diferentes tipos de clasificación, por ejemplo, actividad empresarial e incorporación fiscal, ya que una de estas tiene ingresos por actividades empresariales y como dice el artículo 24, el mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. A continuación les explicaré qué es una persona moral. Las personas morales son entes o entidades a las que el derecho atribuye personalidad, pero estas no son seres humanos, es decir, no son personas físicas. Las personas morales son una creación jurídica, pues aunque hayan sido constituidas por voluntad de personas físicas, solo son personas morales aquellas que son reconocidas por el derecho como tales, y solo estas tendrán personalidad jurídica, es decir, actitud para ser titulares de derechos y contraer y cumplir obligaciones. Esto quiere decir que las personas morales es un grupo de personas que se unen con el fin de alcanzar o llegar a dicho fin colectivo y cumplir sus objetivos como sociedad. Dichas personas tienen ciertas características que hacen diferenciarse de las personas físicas. Por ejemplo, se identifican por su razón social, son intangibles y sus derechos y obligaciones comienzan cuando son creadas. Así como también el artículo 25 dice que las personas morales son 1. La nación
los estados y los municipios. 2. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. 3. Las sociedades civiles y mercantiles. 4. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal. 5. Las sociedades cooperativas y mutualistas. 6. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. 7. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. A continuación, la licenciada Marlene nos presentará el segundo tema, que es el siguiente: atributos de las personas. Buen día, licenciada Adriana y compañeros colegas presentes. Yo traigo un tema muy importante, se trata de la identificación de un sujeto jurídico. Aunque es un tema relativamente sencillo, yo les explicaré más a fondo cada uno de los conceptos para que posteriormente les sean de gran utilidad al hacer trámites fiscales. A esto se le llama atributos de la personalidad, que son cualidades que distinguen a un sujeto de derecho. Su fin es ubicar dentro del orden social y jurídico. Licenciada Marlene, ¿nos podrías mencionar cuáles son los atributos de las personas? Claro, los atributos de las personas pues son el nombre, el domicilio, el estado civil, la nacionalidad, el patrimonio, capacidad y por último el parentesco. Bueno, pues iniciamos con el nombre, que es uno de los conceptos más importantes, ya que es el principal dato para distinguir a una persona de otra. Esta se expide con un oficial del registro civil, el cual está apto para dar fe de los datos que lleva una acta de nacimiento, tales como lo son pues el día, la hora, si el menor se ha registrado vivo o muerto, el lugar de nacimiento, el sexo, el nombre por voluntad de los padres, entre otros registros básicos. Tenemos como segundo el domicilio, que es el lugar donde el individuo se asienta de manera permanente por más de 6 meses. En términos más coloquiales, pues es el lugar donde la persona vive después del periodo antes mencionado de tiempo. Hay 3 tipos de domicilio. El primero es el domicilio voluntario, que es aquel que se elige libremente siempre que no se perjudiquen intereses de terceros. El domicilio legal, que es el que atribuye la ley a una persona aun cuando de hecho no se encuentra ahí. Domicilio convencional, que de acuerdo con el artículo 35 del Código Civil de Estado, es el que se designa para el cumplimiento de determinadas obligaciones. El estado civil como personalidad jurídica se refiere a la situación que expresa la calidad de una persona frente a su familia y ante la sociedad. Esta información se registra por medio de una acta donde se explica la situación jurídica que contrae una persona al unirse en matrimonio con otra del sexo opuesto. Dicha acta, o también llamada contrato, impone deberes y derechos. El siguiente es la nacionalidad. Esta, para ser aprobada, se necesita de una acta de nacimiento, la cual es expedida cuando el menor se presenta ante el juez del registro civil del lugar donde hubiere nacido. Los sujetos autorizados para declarar dicho acto lo establece el Código Civil en el artículo 55, que dice que tienen la obligación de declarar el nacimiento el padre y la madre o cualquiera de ellos. A falta de estos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquel. El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona apreciables de forma monetaria. Estos son los activos y pasivos. Los primeros pues son los bienes y los pasivos las deudas u obligaciones. Como siguiente tenemos la capacidad jurídica, que es la cualidad de la persona de ser titular de las distintas relaciones jurídicas que le afectan. Implica la aptitud necesaria para poder ser titular de derechos y obligaciones. Y por último tenemos el parentesco, que se refiere a los vínculos reconocidos jurídicamente entre los miembros de una familia. Existen 3 líneas de parentesco. El primero es por consanguinidad, cuando una persona por consentimiento presta su vientre. Gracias a los avances tecnológicos, esto ya es posible y no tiene ningún lazo la donante con el menor.
La segunda es la afinidad. En el parentesco, pues es la más normal, donde el pequeño nace de un matrimonio con sus respectivos padres progenitores consanguíneos. Y por último, es la de celebración en una adopción. Ahora vamos con el siguiente tema a cargo de mi compañero, el licenciado Alfredo. Hola, buenos días a todos. Es un placer compartir de nuevo con ustedes temas que son necesarios para la vida diaria. Y bueno, espero que se encuentren bastante cómodos. Patria potestad. Se dice que es el conjunto de derechos, deberes y obligaciones conferidas por la ley a los padres con respecto a la persona y bienes de sus hijos, desde el nacimiento hasta la mayoría de edad o la emancipación, para su bien y protección mientras son menores, y para que los representen en tal periodo. Implica el derecho, obligación de alimentos, convivencia y educación. Por lo tanto, se puede definir como aquel cargo que deben de tener los padres sobre los hijos, dándoles y ofreciéndoles un cuidado para que estos puedan tener un desarrollo físico y emocional, acompañándolo en su desarrollo económico, esto solo hasta que la persona cumpla los 18 años o éste se sienta seguro de ser libre, para poder pagar sus gastos y recibir el dinero que se gane de manera independiente. Sin embargo, en la vida real suele verse mucho que los padres no quieren hacerse cargo de los hijos o proporcionarles algunas cosas básicas que como personas deberíamos tener el goce de estos, ya que llegará un momento en donde la educación sea necesaria para cualquier cosa, pero también que el hijo deba sentirse seguro con la familia que se encuentra. Otros autores mencionan que es el conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de edad. Es decir, los padres deben de tener control sobre aquellos bienes que la persona obtenga, ya sea de apoyos, trabajo o algún otro tipo de circunstancia, pero además de aquellos gastos que el hijo llegue a tener, ya sea por algún material que se requiera de la escuela o algún otro motivo. En la vida cotidiana suele verse mucho, ya que cuando se solicitan algo en la escuela, el menor de edad va con el adulto y le pide dinero o directamente que éste lo compre. Aun cuando tal vinculación genética exista, solo ejercen la patria potestad quienes se encuentran dentro de las condiciones indicadas por la ley, es decir, cuando sean los padres matrimoniales del menor o en caso de que sean extramatrimoniales, lo hayan reconocido. Esto quiere decir que aunque exista un vínculo de genes entre padres e hijos, si estos no registraron a este último, no tendrán que hacerse cargo del menor, ya que como se menciona, la causa del origen del menor no importa, es decir, puede ser fuera o dentro del matrimonio, siempre y cuando el menor tenga un reconocimiento de identidad. En la vida cotidiana puede verse cuando una pareja llega a tener un hijo, pero este no llega a ser registrado. El hijo no llega a tener un reconocimiento por parte de las instituciones o localidades, pero ya dentro de esta definición, los padres no tienen que hacerse responsables del cuidado de él. En la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutua, cualquiera que sea su estado, edad y condición. En la vida diaria podemos observar esto cuando un familiar respeta a los demás sin importar cuáles sean las condiciones en las que éste se encuentre o que éste sea menor o mayor. De esta manera la patria potestad estaría cumpliendo con lo establecido, ya que permite que se lleven a cabo sus derechos que el menor requiera, que por tanto éste también los ofrezca. La patria potestad sobre el hijo adoptivo la ejercerán únicamente las personas que lo adopten. Es decir, solo se tomarán en cuenta los padres que registraron al hijo adoptivo, y esto porque de acuerdo a la ley, esto no tiene una vinculación directa con las demás partes de la familia, o bueno, no tienen una dependencia de la genética de los padres. Mientras estuviera el hijo en la patria potestad, no podrá dejar la casa de los que la ejercen sin permiso de ellos o decreto de la autoridad competente. De tal manera que éste no puede simplemente irse de la casa, ya que éste tiene obligaciones que hacer dentro de su hogar, pero que además tiene una protección que el titular le ofrece y que por algunos motivos éste no tiene las facilidades como para poder independizarse, debido a que éste tendrá que estar frente a la ley para poder hacer válida su salida de la casa. Vamos a un corte comercial y regresamos nuevamente con mi compañero. Pasa, siéntate, ya te atiendo. Diego, ¿tu currículum? Martín, sí.
Lo traje en un CD. Sí. Sos el nuevo director de logística. Trae las cosas como son. Los efectos de la patria potestad respecto de los bienes del hijo. Los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad, se dividen en dos clases: bienes que adquiera por su trabajo, bienes que adquiera por cualquier otro título. En la primera clase se puede clasificar como todos aquellos beneficios que éste reciba en cuestión de dinero o servicios que reciba de manera propia y que estos sean en su totalidad. En la segunda clase, como división de lo que se esté recibiendo entre ambas partes, es decir, la mitad para los que ejercen la patria potestad y la mitad para los hijos. Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los bienes inmuebles y los muebles preciosos que correspondan al hijo, sino por causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio, y la previa autorización del juez y competente. Se refiere a que una vez que el hijo tenga o que haya recibido un terreno o algún tipo de mueble precioso, el padre no puede quitárselo o tomarlo como parte de su propiedad, ya que es parte del patrimonio que el menor tiene, pero como se menciona, esto puede cambiar si en la familia requieren de algún tipo de recurso, es decir, que no tengan los recursos para poder cumplir con algún tipo de necesidad que se requiera. Además de que debe de comprobarse por la autoridad mayor que éste puede enajenar ese bien que forma parte del hijo. Las personas que ejercen la patria potestad tienen obligación de dar cuenta de la administración de los bienes de los hijos. Se ve de esta manera como todas aquellas entradas que tiene el hijo y que estén siendo registradas por el padre, que por tal motivo debe demostrar que los bienes del hijo están siendo protegidos y que no están siendo utilizados como parte del patrimonio del padre. Es decir, que tiene la obligación de presentar los registros de todo aquello que el menor recibe para conocer de lo que éste tiene como patrimonio. Muy interesante, Alfredo. Coméntanos más del tema. Claro que sí, también encontré la siguiente información. Las personas que ejercen la patria potestad deben entregar a los hijos, cuando lleguen a la mayoría de edad, todos los bienes y frutos que les pertenecen. De tal manera que después de que el padre haya llevado el registro de lo que han recibido, ahora deberá de presentarle todos los recursos que el menor no puede tener debido a que éste no tenía la edad necesaria para poder hacerse cargo de sus bienes, que fue ganado con el paso del tiempo y que fueron plantados por su esfuerzo y dedicación con que éste tenía. De los modos de acabarse y suspenderse la patria potestad. La patria potestad se acaba, primero, con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga. Segundo, se deroga. Tercero, por la mayor edad del hijo. En primera instancia, se refiere a que si un menor se queda sin padres o sin abuelos, este no tendrá a alguien que se haga responsable de este y de sus bienes que haya recibido o generado. En tercera instancia, es perder la patria potestad porque ya eres responsable de tus acciones y, como veíamos con anterioridad, ya eres capaz de pensar y de actuar, además de que ya formas parte de la sociedad. Gracias, Alfredo. Tu tema fue de gran interés. Vamos con el siguiente tema presentado por el licenciado Arturo. Hola, buenos días compañeros presentes y público en general. Me complace el poder estar otra vez con todos ustedes y el día de hoy les comentaré acerca de la adopción. La adopción es un acto legal por el cual cada persona o familia acoge al hijo que biológicamente es hijo de otros padres. Es decir, la adopción es el acto de acoger a un nuevo miembro e incluirlo en tu familia por parte de un proceso legal. La adopción es el acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, adoptante y adoptado, de tal forma que establece entre ellas una relación de paternidad y o maternidad con sus mismos efectos legales. Podemos decir que la adopción es el acto de parentesco entre ambas partes, el que adopta y el adoptado, puesto que ellos generan un efecto legal. Licenciado Arturo, ¿podrías mencionar cuáles son los requisitos para poder adoptar? Claro que sí, los requisitos necesarios para adoptar dependerán de la legislación civil de cada país.
No obstante, se suele exigir lo siguiente. El adoptante debe ser mayor de 25 años. La diferencia de edad entre adoptante y adoptado debe ser de al menos 16 años. El adoptante no podrá ser mayor de 45 años. No puede ser adoptado un menor emancipado, un mayor de edad, un descendiente, un abuelo a sus nietos, un pariente en segundo grado, por ejemplo, a un hermano o a un cuñado, o un pupilo por su tutor legal. Que el adoptante cuente con la plena capacidad para el ejercicio de los derechos civiles, debe poseer unas condiciones psicológicas, económicas, sociales y educacionales adecuadas al menor. Por último, que el adoptante haya presentado y realizado correctamente la solicitud y todos los trámites correspondientes para la adopción. Muy bien, licenciado Arturo. ¿Y cuáles son los tipos de adopción? En la adopción podemos distinguir dos tipos diferentes. La adopción plena ofrece los mismos derechos al adoptado que si fuera hijo biológico. Sustitución de apellidos: se considerará que el adoptado tiene abuelos y tíos. El adoptado podrá recibir herencia de todos sus ascendientes, etc. Y la adopción simple: solo existen ciertos derechos y obligaciones entre adoptante y adoptado. El adoptado no poseerá los apellidos del adoptante ni tendrá derecho a heredar de otros ascendientes que no sean los padres. Vamos a un corte comercial y regresamos con el licenciado Arturo, que ahora nos hablará de otro tema muy interesante. Vi que también nos hablarás acerca del matrimonio. ¿Qué nos puedes decir de ello? El matrimonio es la unión legal que se establece por voluntad entre dos personas con el objetivo de una plena comunidad entre ambos, de una forma estable y duradera. Se establece entre ambos un negocio jurídico pleno que tiene eficacia desde el momento de la firma del contenido del contrato ante un funcionario público actuante y en presencia de testigos. Con esto podemos decir que el matrimonio es la unión de dos personas para establecer una relación de manera formato, en la cual se lleva a cabo un contrato por medio de una celebración, la cual esta ayuda a concretar un acuerdo viable para ambas partes. Licenciado Arturo, ¿cuáles son las características del matrimonio? Las características del matrimonio son: en la celebración de un matrimonio se reconocen ciertas características de este acto, que lo convierten en especial y distinto de otros contratos legales. Declaración de voluntad de dos personas, sin simulaciones o presiones. Igual contenido en la decisión y declaración de esas dos personas. Es un contrato privado entre dos personas y sus testigos. Conocimiento del contenido de la declaración a firmar. No existen condiciones, términos o modos de realización del contrato entre ambos. Es una relación que reconoce la ley. Debe haber testigos que certifiquen el acto jurídico. No se establece un plazo para la culminación de este contrato, por lo que es una unión estable y duradera. El contenido del contrato de matrimonio lo establece la ley y los contrayentes deben firmarlo sin poder agregar ni quitar contenido de esas expresiones. Se puede contraer matrimonio en distintas formas de acuerdo a la ley y a las condiciones de los contrayentes. ¿Qué más nos puedes decir acerca del matrimonio? Ahora comentaré algunos artículos que representan la parte del matrimonio. Artículo 162 del Código Civil. Vivir juntos. Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal el lugar establecido en común acuerdo por los cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales. En otras palabras, el vivir juntos en un propio domicilio establecido por ambas partes, pues ambos deben de estar en un proceso de aceptación para contraer un buen trato de autoridad. Artículo 163 del Código Civil. Compartir responsabilidades domésticas, cuidado de los ascendientes y descendientes y otras personas a su cargo. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciera de bienes propios, en cuyo caso de otros atenderá íntegramente esos gastos. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su adopción económica al sostenimiento del hogar. Esto quiere decir que ambas partes en la relación tienden a compartir todo aquello que se genere dentro de la relación, hablando de términos económicos, siendo esto que ambos deben de generar y mantener un constante apoyo mutuo para poder contribuir al hogar, alimentación, educación y más, dependiendo de cómo se acople. En el artículo 164
Requisitos para contraer matrimonio en México. El Código Civil Federal de México dedica el capítulo 2 de título 5 para regular los requisitos del matrimonio. Así, los requisitos generales básicos son: el matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige. El matrimonio tiene también sus normas para celebrar, puesto que debe ser algo constituido a base de leyes que establezcan un parecido sin igual. En el artículo 146, para contraer matrimonio, el hombre necesita haber cumplido 16 años y la mujer 14. El jefe de departamento del Distrito Federal o de los delegados, según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves e injustificadas. En el artículo 148 vemos cómo a través del artículo 156 del Código Civil Federal se regulan ciertas circunstancias en las que no será posible contraer matrimonio. Los impedimentos para el matrimonio en México son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio, como falta de edad requerida por la ley cuando no haya sido dispensada, la falta de consentimiento del que o los que ejerzan la patria potestad del tutor o del juez en sus respectivos casos. El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa. El parentesco de afinidad en la línea recta, sin limitaciones alguna. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, cuando ese adulterio haya sido justicialmente comprobado. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre. La fuerza o miedo grave. En caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras a ésta no sea restituida al lugar seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad. La potencia incurable para la cúpula y las enfermedades crónicas e incurables que sean además contagiosas o hereditarias. Padecer alguno de los estados de incapacidad a que se refiere la infracción 2 del artículo 450. El matrimonio subsiste con personas distintas a aquella con quien se prefiera contar. De estos impedimentos solo es dispensable la falta de edad y el parentesco con sanguinidad en la línea colateral desigual. Como bien sabemos, también hay impedimentos para contraer matrimonio, puesto que no es algo que pueda celebrar de manera fácil, ya que es indispensable conocer ciertas cosas por las cuales debes llevar un proceso y ser respetado. Artículo 156. ¿Quiénes no pueden contraer matrimonio? El derecho proclama que toda persona tiene igualdad jurídica para contraer matrimonio, pero dicha garantía se ve carente de legitimación en los siguientes casos: menores de edad, no emancipados, personas unidas ya en un vínculo matrimonial actual, parientes en línea recta por consanguinidad, autores de la muerte dolorosa del cónyuge con quien pretende unirse, personas con deficiencias mentales y un dictamen médico correspondiente que acredite el pleno conocimiento del acto jurídico. Régimen económico matrimonial y capitulaciones matrimoniales. El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Como bien dice, para contraer matrimonio se necesita saber si quieres tener una sociedad de bienes junto a tu pareja o separar todo. Artículo 178. Para escoger un régimen económico concreto, separación de bienes o sociedad conyugal, antes de contraer matrimonio o durante se utilizan las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de estos en uno y otro caso. Artículo 179. Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él, y pueden comprender no solamente los bienes de que sean dueños los esposos en el momento de hacer el pacto, sino también que los adquieran después. En el artículo 180, que son efectos en la finalización del matrimonio, si bien el contrato de matrimonio no estipula un plazo de cumplimiento, hay tres situaciones en las que el matrimonio finaliza: con la separación consentida o no de los cónyuges, con el divorcio vinculado entre ambos. El divorcio disuelve el vínculo de matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. El artículo 266, con la declaración de la nulidad de matrimonio, si aparecieran motivos para declararla. Son causas de nulidad de un matrimonio el error acerca de la persona con quien se contrae, cuando el entendido, un cónyuge, celebrar el matrimonio con persona determinada, lo contrae con otra. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos de los impedimentos enumerados en el artículo 156, que se haya celebrado en contravención a los dispuestos en los artículos 97, 98, 100, 102 y 103. Artículo 235.
El matrimonio es la institución jurídica en la que se fundamenta el derecho de la familia, de ahí su importancia en las sociedades actuales. La ley ha ido adaptando su letra para que las personas gocen de todos los derechos y las obligaciones que llevan derivados de este contrato jurídico. Y con esto finalizo lo que es la parte del matrimonio y varios artículos que conforman este concepto. Ok, Arturo, gracias por brindarnos esta información. El siguiente y último tema es presentado por la licenciada Carla. Buenos días, licenciada Adriana y compañeros. Bueno, pues yo les hablaré un poco sobre el tema del divorcio. Pues como todos sabemos, el divorcio se le podría llamar como la disolución de un vínculo de dos personas que unieron sus vidas a través del matrimonio. Y bueno, pues les mencionaré acerca del divorcio administrativo y el divorcio incausado. El divorcio administrativo, el artículo 436, dice que los cónyuges que pretenden divorciarse administrativamente deberán cumplir lo siguiente: ser mayor de edad, no haber procreado ni adoptado hijos, estar sometidos a separación de bienes como régimen económicos actual de su matrimonio, o en caso de ser este régimen de sociedad conyugal, presentar convenio de liquidación. No estar la mujer en cita, tener su domicilio familiar actual dentro del territorio del Estado de Puebla y haberlo tenido en él los 6 meses anteriores para su promoción. Tener más de un año de casados. El artículo 437 dice que los cónyuges que reúnan los requisitos del artículo anterior se presentarán personalmente ante el juez del registro del Estado Civil de su domicilio familiar o el notario de selección. De igual manera, el artículo 438 nos dice que el juez del registro del Estado Civil, para contar en diligencia de que levantará acta la solicitud de divorcio, citará a los cónyuges para que se les presente ratificarla a los 15 días y si lo hacen, y notaré si la decisión de estos es irrevocable, los declaran divorciados. Bueno, como podemos ver, todo esto tiene un proceso a seguir para que el juez encargado tome la decisión de poder declararlos divorciados a dichas personas. Muy bien, Carla, ¿nos podrías platicar ahora sobre el divorcio incausado? Por supuesto que sí. Ahora les comentaré un poco a causa del divorcio incausado. El artículo 442 dice que el divorcio incausado podrá solicitarse por cualquiera de los cónyuges o por ambos, ante un juez de lo familiar competente con la sola manifestación de la voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin ser necesario señalar la causa por la que lo solicita. De igual manera, en el artículo 443 dice que el cónyuge que unilateralmente desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos: a quién se confiarán los hijos de los consortes durante el procedimiento y después ejecutariado el divorcio, estableciéndose la designación de guardar custodia, el modo de ejercitar durante el procedimiento y después de ejecutariado el divorcio, el derecho a visitar a sus hijos y tener correspondencia con ellos respecto al cónyuge a quien no se confíen aquellos, el modo de subvertir a las necesidades de los hijos tanto durante el procedimiento como después de ejecutariado el divorcio, así como la forma de hacer el pago, lugar y fecha, la garantía de quedarse para asegurarlo. Bueno, como pueden darse cuenta, cada uno tiene un proceso a seguir, pero de igual manera tiene que ser necesario para cumplir con todo lo que se pide para poder dar seguimiento. Estamos por terminar y ahora mis compañeros y yo les daremos nuestro punto de vista acerca de los temas hablados. Comenzamos contigo, licenciada Marlene.
Pues bueno, de los temas que les hablé anteriormente, podemos rescatar que los atributos de personalidad son de gran importancia para cada sujeto, dado que esto se trata de la distinción de un individuo de otro. Dichos datos son nombre que es dado voluntariamente por los padres. Esto pues son nombres, puede ser uno o dos, siguiendo un apellido paterno y un apellido materno. El juez del registro civil debe dar fe a dicha celebración por medio de una acta de nacimiento. El estado civil es para saber qué tan comprometido está la persona con su familia y con la sociedad. El domicilio es el lugar permanente donde la persona está asentada después de 6 meses. La nacionalidad es el lugar donde se registra al menor dando fe a un juez del registro civil. El patrimonio engloba tanto bienes como deudas. La capacidad es para dar a conocer que la persona sí puede ser acreedora de sus derechos y de sus obligaciones. Por último tenemos el parentesco, que las hay en 3 tipos, por consanguinidad, afinidad y civil. Muy bien, Marlene, gracias por la aportación de hoy. Y bueno, licenciado Alfredo, ¿qué nos puedes comentar? Espero que haya sido de su agrado estos temas que les compartimos. Y bueno, estos temas tienen un gran impacto con la vida diaria, ya que en ocasiones desconocemos por completo sobre qué es el matrimonio, o bueno, lo tenemos en otros conceptos que ante la ley pueden cambiar de significado. Además de que es importante saber en qué momentos podemos tener goces sobre algunas cosas. Pero igual, estos temas nos pueden ayudar a que si en un momento nos llegara a ocurrir o estemos en estas circunstancias, debemos de conocer sobre los conceptos o definiciones que aplican ciertas acciones. Es una pieza fundamental conocer los niveles en los que se encuentran los familiares, ya que estos son tomados en cuenta en algunos casos que se vieron durante este podcast, ya que puede convertirse en responsables de un menor debido a ciertas circunstancias que pueden ocurrir, aunque también fue una manera de ver las circunstancias en las cuales podemos perder el cuidado de algunas personas, ya que en ocasiones en la vida diaria vemos cómo la gente suele tratar mal a sus hijos, menores que no tienen la capacidad de defenderse, es decir, el mayor puede tratarlos a su manera, pero sin saber sobre las posibles circunstancias de las cuales el menor no tiene conciencia sobre dichos actos. Es decir, la patria potestad es el cuidado que se tiene a los menores que aún no cumplen la mayoría de edad, para poder ejercer como ciudadanos o que no son capaces para poder lidiar con sus gastos y obligaciones. Pero al mismo tiempo, esta se puede perder después de comprobar o corroborar que los padres no están clasificados para poder tener el cuidado del menor, debido a que estos no tienen un control que les permita a los menores sentirse seguros, y esto porque en ciertos casos los padres suelen tener otros rumbos. Con esto me refiero a aquellos pasos que los padres suelen dar hacia algún tipo de acciones ilícitas o que están fuera de lo normal, como abusos que ocasionan que los menores suelan tener problemas tanto físicos como psicológicos, o en otros casos que no existe otro familiar que se pueda hacer cargo de ellos. Entonces, la relevancia de estos temas llega a ser de mucha importancia en el día a día, porque no sabes en qué momento estos temas pueden ocurrir en tu entorno, o que pueden servir como un apoyo al conocimiento de estos. Por último, me ha encantado conocer de ciertas circunstancias que se me hacían desconocidas debido a que no profundizaba sobre ciertas acciones de mi entorno o de la vida cotidiana que llegaban a ser muy importantes. Muchas gracias, Alfredo, por la aportación de hoy. Nos vemos en un siguiente tema. Dime, Carla, ¿cuál es tu opinión acerca de los temas hablados? En lo personal, es sumamente interesante hablar acerca de todos estos temas, pues queda comprendido el tipo de persona a la que nos acercamos, es decir, hablar del concepto jurídico, aprenderlo, lo que es una persona física y una persona moral, y los atributos de la persona es realmente interesante, pues también sabemos o comprendemos las capacidades que estos conforman. Pues es algo totalmente diferente. Nos atendemos también a observar el lado de la nacionalidad, el patrimonio, la capacidad, la patria potestad y demás. Hablar acerca de la adopción, el matrimonio y el divorcio también es algo muy interesante,
ya que tenemos que tomar en cuenta demasiadas cosas para poder comprender todo esto, puesto que uno no siempre sabe las leyes que debemos seguir, lo bueno o lo malo que existe dentro de esto. A veces no nos damos cuenta y podemos pensar que todo es algo tan fácil, pero en realidad no es así. Todo es diferente. Aún así, de manera, todo tiene un porqué. También sabemos que todo tiene sus complicaciones y no es algo tan fácil de tomar. Debemos conocer cada proceso de esto para poder adoptar un buen desarrollo para la persona. Por ejemplo, en la vida diaria se notan tantos comportamientos humanos y lo que en estos producen. Podemos ver cómo cosas tan simples llevan un proceso, pero no conocemos a fondo ese proceso hasta el punto de investigarlo de manera correcta, de una manera larga hasta un poder comprenderlo correctamente. Gracias, Carla. Muy buena aportación. Seguimos contigo, Arturo. ¿Qué nos puedes platicar acerca de los temas hablados? Como observamos en el siguiente podcast, puedo concluir o aportar todo lo que he venido aprendiendo, puesto que el tema de personas me dejó con muchas expectativas, ya que aprendí a diferenciar lo que es la persona física a la persona moral, lo que cada uno aporta a la sociedad y cómo estos se diferencian. También me di cuenta de que no es fácil tomar ciertos papeles en la vida, como por ejemplo, los riesgos de casarse o divorciarse, la manera en que podemos tomar la patria potestad de alguien o inclusive lo que se necesita para poder adoptar a otras personas. Es sumamente interesante. Yo sabía que para poder tomar alguna de todas esas decisiones se llevaba un proceso largo, pero jamás habría imaginado la magnitud de artículos, leyes que lo fomentan a ello y el trámite que se hace, las características de una manera realmente completa, porque con esto amplía mi panorama, me ayuda a entender aún más cómo actuar en diferentes circunstancias. Me gusta observar realmente a las personas y darme cuenta de que en la vida cotidiana sí se observan ciertos modos de ello. Tengo muchos conocidos queriendo realizar trámites de adopción, de matrimonio y que me cuenten un poco más de ello, que refuercen lo que he estado comprendiendo, es sumamente interesante. Muchas gracias, Arturo. Ahora, para finalizar, les daré mi punto de vista acerca de los temas hablados. Como conclusión, puedo aportar que es tan sencillo observar las cosas como las conocemos, pensar que todo es sumamente fácil o hasta poder ver las cosas de una manera normal. Pero debemos entender que todo esto lleva un proceso o procedimiento. Todo lo que conocemos y observamos tiene mucho que observarse. Es tan fácil pensar que las cosas se hacen porque sí y ya, pero no. En esto hemos aprendido tanto de las personas físicas y morales, los atributos que contraen, el cómo se desarrollan, el papel que tienen. También hemos observado en todo lo que es la nacionalidad, cómo podemos obtenerla en caso de ser de otras partes del mundo, los marcos legales que necesitamos y demás. También podemos comprender en parte lo que encontramos como atributos de las personas, hablando del nombre, estado civil, el tipo de patrimonios que existen, que tenemos y que podemos representar. Hemos visto lo que es la adopción, cómo tener la patria potestad de un hijo o cómo se desempeña todo esto en base al área matrimonial y en este caso también el divorcio, siendo así la presencia de la ley delante de todo esto, puesto que nos enfrentamos a las leyes, artículos y posiciones que uno debe cumplir para que todo esto salga de manera correcta. En base a todo lo que aprendimos o que generamos conocimientos sobre la persona y todo lo que nos rodea, hablamos un poco más para poder conocer todo esto. También nos damos cuenta de que podemos observar ciertos conocimientos que no teníamos y que ahora adquirimos. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar este podcast y nos vemos en un próximo tema del derecho.